Listo. Pues vamos a dar inicio. Buena tarde a todos. El tema de hoy va a ser las 5 heridas. No sé si ya hayan escuchado hablar de ello. La vez pasada nada más lo tocamos muy por encimita. Hoy vamos a profundizar un poquito más. Ya saben que me voy a aventar como de corridito lo más rápido posible el tema y en el momento en que quieran interrumpirme, bueno, pueden hacerlo y si no al final pues lo comentamos todo. Bien. Pues habíamos dicho anteriormente que nosotros tenemos 5 heridas, generalmente. Es decir, la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, tenemos 5 heridas que vienen desde la infancia y con ella tenemos conductas resultantes. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden aquí que también esto es porque nosotros lo que queremos hacer es conocer a quién tenemos frente a nosotros. Llámese cliente, prospecto, amigo, pareja, hijos, pero lo más importante de querer conocer al que tenemos enfrente, pues esto es como un espejo. Necesitamos primero conocernos nosotros mismos para poder dar el siguiente paso. ¿Y de qué manera nos vamos a conocer? Bueno, pues esto va a la par. Cuanto más conozcamos de nosotros, más podemos conocer del resto de las personas. No sé si ustedes han pensado o se han puesto a analizar que muchos de los problemas que en la actualidad podemos tener pueden venir de tiempo atrás. Esta es una de tantas, solamente es una teoría, un estudio que han generalizado y que se llama como tal las 5 heridas. En estas 5 heridas lo que vamos a analizar es precisamente de qué manera pudimos habernos herido o se pudo haber lastimado nuestro ser cuando nosotros éramos pequeños y como resultado, algo que no hemos trabajado y algo que no hemos logrado sanar, en la actualidad puede estarnos trayendo problemáticas que nos es difícil solventar o que inclusive ni siquiera hemos notado que las tenemos. Estas son el rechazo, la traición, la injusticia, el abandono y la humillación. El primero que vamos a ver es el rechazo. Cuando nosotros hablamos de la palabra rechazo, ¿qué significa? Esta primera herida se va a manifestar desde antes de la concepción, porque puede ser, y pongo como ejemplo, personas que no hayan sido deseadas cuando las concibieron o que están dentro del vientre de la madre, pero que hay un rechazo ya corpóreo, físico, hacia ese producto. Cuando existe este rechazo, pues estamos entonces hablando que puede ser desde que inicia, desde que se gesta, sin que todavía haya nacido, e inclusive un año después. Es decir, durante todo el primer año desde antes de la concepción. ¿De qué manera se va a manifestar? Sí hay teorías que inclusive hablan de que nosotros tenemos memoria, incluyendo el vientre materno. Esas memorias se acumulan, se conservan y se quedan como almacenadas y guardadas en nuestro inconsciente. Explotan o empiezan a dejarse ver cuando nosotros ya tenemos un problema. Entonces, esta palabra de rechazo puede marcarnos, bueno, inclusive aquí voy a hacer nada más una pequeña pausa. Yo no sé quiénes de ustedes crean o no en las vidas pasadas, pero esta teoría nos habla de que inclusive sí es posible y que la mayoría de nosotros, aunque no las hayamos traído desde la concepción a nuestra vida física como la conocemos actualmente, que muchos de nosotros las podemos traer de vidas pasadas, que sea algo que ya venimos preconcebidos porque tenemos que trabajarlo de esa manera en esta vida. Crean o no crean, en vidas pasadas, finalmente lo que vamos a tratar en este tema ahorita aquí es de nuestra actualidad, de cómo nos encontramos o cómo vemos al resto de las personas de acuerdo a su físico y de acuerdo a estas 5 heridas. Entonces, en esta palabra de rechazo, los molesto con sus micros, porfa. Entonces, en esta palabra del rechazo, estamos hablando que el físico de la persona, cuando nosotros veamos a una persona que su cuerpo está contraído, que está como si su carne estuviera pegada al hueso, es decir, muy delgados, pero ojo, ahorita lo vamos a ver con la que sigue, no es lo mismo que estén delgados a que estén como contraídos. ¿Me explico? Hay dos tipos de delgadez. Una de ellas, que es esta, estamos hablando que se va a dar, que se va a dar como si el músculo estuviera totalmente adherido al hueso. Entonces, la persona se va a ver sí delgada, pero como chupada.
¿Me explico? ¿Esto porque es? Cuando estamos hablando de que la persona siente esta herida o bueno, empieza a concebirla como una herida, algo que nos duele, no es lo mismo rechazo que abandono. Es decir, pongo el ejemplo. Nosotros podemos ser rechazados por nuestros padres, cualquiera que estos sean, pero generalmente esta herida se va a manifestar con con nuestro progenitor que sea del mismo sexo. Es decir, es muy posible que sintamos ese rechazo de parte, si yo soy mujer, que lo sienta del lado de mi mamá, si yo soy hombre, que lo sienta del lado de mi papá. Uh-huh. Ese rechazo es porque nosotros pensemos que no nos quieran, aunque no necesariamente tenga que ser así, porque a lo mejor no fuimos concebidos no fuimos planeados, eso no quiere decir que no nos quieran, pero entiéndase que es la concepción y percepción que nosotros tenemos de ese momento y de ese entorno, aunque después cambie. A eso le llamamos esa herida. Como nosotros no sentimos ese derecho a existir, porque entonces sentimos el rechazo, es no me quiere, no me quiso o no me deseó, conceptualmente, espiritualmente, inclusive nuestro ser así lo percibe, es yo no pretendí existir o yo no debí de haber nacido. Entonces, como no nos sentimos con el derecho a existir, nuestro cuerpo nos está diciendo como desaparece, es como si no existieras. Entonces se vuelve, insisto, flaquito, casi imperceptible, es como muy frágil, de poco espacio, de poco volumen, porque es como si nosotros mismos quisiéramos pasar desapercibidos ante el mundo y ante el resto de las personas. El rostro también se puede ver alargado, generalmente su cara o su rostro se vuelve asimétrico. Ya después también ahondaremos en esa parte, pero se habla de que inclusive cuando nosotros evaluamos los rostros y que entonces vemos por qué algunas personas se nos hacen más agradables que otras, otras a lo mejor nos causan más desconfianza, de dónde se genera y de dónde viene todo eso. Parte puede venir de aquí, que insisto es solo una de muchas teorías, pero sí se habla que mientras más discorde o asimétrico sea un rostro, menos confiable nos parece a nosotros de primera instancia. ¿Por qué? Porque mientras un rostro suele ser más simétrico y más proporcionado, entonces para nosotros es una persona con la que podemos interferir más rápidamente, tenemos más confianza, podemos socializar o inmediatamente hacemos clic. Uh-huh. Entonces, una persona que tiene la herida del rechazo, su máscara, aquí vamos a entender la máscara como algo que nosotros nos estamos poniendo en forma de respaldo, de valla, como nuestra protección también a la vez, de decir, me estoy poniendo como esta barrera para no permitir que de este lado me sigan hiriendo. Cuando nosotros utilizamos una máscara común y corriente, le estamos poniendo como un antifaz, es como si nosotros nos estuviéramos ocultando atrás de ella y podemos hacer gesticulaciones y podemos temer inclusive lo que esté ocurriendo, pero no se va a notar porque la máscara está interfiriendo entre nuestro receptor y entre nosotros. Esa barrera es la que nos está ocultando, pero al mismo tiempo nos está brindando apoyo o refugio de lo que no queremos exponer. Entonces, la máscara del rechazo va a ser una persona huidiza, una persona que no va a querer fácilmente afrontar las cosas, una persona que va a vivir atemorizada, que le va a ser muy complicado como poder enfrentar cualquier tipo de situación. Ojo, no quiere decir que no la enfrente. Sin embargo, sí, esos temores van a estar muy presentes en su vida porque se van a volver inclusive minimizados, se van a empequeñecer, todo lo van a ver como, pues no lo quiero, no molesto. Ajá. Hasta la voz de estas personas se vuelve más sencilla, más frágil, como si fuera muy infantil o muy finita. No es una persona que quiera llamar la atención, por el contrario, quieren pasar desapercibidos, aman la soledad, les gusta estar solos, prefieren estar solos, pero también son más propensos a odiar. ¿Por qué? Porque, insisto, es como si vivieran, como el rechazo lo traen desde muy pequeños o desde la gestación, entonces es como si ellos vivieran que el mundo los odia. Entonces ese mismo rechazo que dice, bueno, si finalmente no me quieren invitar, ¿por qué me trajeron? Y entonces volvemos a hablar de esta máscara de yo mejor quiero huir, quiero correr, me quiero regresar,
de donde yo no tenía que haber venido, ¿no? Y es esa manera de protegerse para entonces no afrontar o no afrontar las situaciones que tienen frente. Estas personas se sienten infravaloradas, insisto mucho en esto, porque entonces es el quiero desaparecer, es más, me evito problemas y si puedo mejor ni me conozcan. Se sienten también con mucha predisposición hacia todo lo que es azucarado, o sea, acuérdense que aquí es como también la falta de amor o la falta de cariño, no es que no la tengan, así lo perciben. Entonces, esta manera de querer compensarlo las hace consumir también muchos azúcares y las hace compensarlo con otras conductas, como puede ser drogadicción, alcoholismo, inclusive anorexia, porque, insisto, la anorexia, hablando en comparación con la bulimia, es quiero desaparecer, ajá, yo no me siento a gusto, entonces prefiero huir. Cuando ustedes vean a una persona, inclusive los hombros como un tanto hacia enfrente, no necesita estar totalmente encorvado, pero volvemos a lo mismo, es como me quiero autocobijar o me quiero como esconder. Yo hacía la referencia hace poco, decirles, ubican a lo que es una tortuga. La tortuga cuando tiene temor, lo que hace es meter su cabeza dentro del caparazón. Exactamente es lo que nosotros hacemos cuando tenemos esta postura encorvada, porque lo que queremos hacer es huir. Y estas personas tienden entonces a eso, como a estar haciendo una concha con sus brazos porque es una forma de autoprotegerse. Las enfermedades que normalmente tienen son enfermedades cutáneas, pueden ser alergias, por lo mismo ese como rechazo de no me siento a gusto, entonces la piel empieza a provocarles algunas molestias, arritmias, puede ser cáncer, algunos problemas respiratorios, porque en muchos de ellos es el hecho inclusive de como por qué existo, ¿no? Como por qué respiro, o sentirse inclusive aprisionados porque yo no quería venir, yo no quería estar en este mundo, tú me trajiste a la fuerza, ¿por qué me invitaste? Y entonces esa presión en el pecho que inclusive podemos sentir de una manera incómoda. Un ejemplo de ellos, cuando ustedes quieran acordarse rápidamente, es Steve Jobs. Vean el físico, vean las características que tenía Steve y nos está hablando tal cual las características de una persona con la herida del rechazo y la máscara del huidizo. ¿Cómo era y cuál fue su herida? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cuál fue su biografía? Pues nos está hablando de que él efectivamente fue un embarazo no planeado. Su mamá sí lo tuvo, sí quiso tenerlo, pero lo dio en adopción porque pensaba que no podía hacerse cargo de él. Esa es la diferencia entre rechazo y abandono. Una persona que abandona es como te dejo a la deriva, a lo mejor estamos anclados, pero en el rechazo es simplemente te dejo y me voy. O sea, estoy rechazando inclusive la posibilidad de verte o estoy rechazando la posibilidad de tener contacto contigo, estoy rechazando inclusive a lo mejor una cuestión afectiva. Un abandono a lo mejor puede ser que nada más uno de los padres parta, pero en el rechazo no necesariamente es eso, el rechazo es simplemente no me quiso. Y Steve Jobs sufrió mucho desde pequeño, sí trajo secuelas muy graves, pero lo que insisto es lo que yo quiero que ustedes analicen y con lo que se queden es con sus características físicas para poder identificar en el resto de las personas que nos rodean qué características podemos tomar para saber cómo tratar a la persona e inclusive nosotros mismos cómo podemos a veces solventar algo que ni siquiera teníamos pensado que por ahí andaba en nuestra caja de Pandora y que en el momento en el que nosotros decidimos sacar podemos trabajarlo para ser mejores. Otro de ellos es el abandono. El abandono nos está hablando aquí precisamente de una situación totalmente diferente. Aquí vamos a suponer una historia simple. Sí, lo desearon, fue querida, lo tuvieron a una hija o a un hijo, pero en este caso, el papá, vamos a poner, la madre muere, es una hija, la madre muere, y entonces se tiene que quedar con el papá. El papá, no sabiendo si hace bien quedarse con ella porque a lo mejor no la puede atender, entonces dice, bueno, mejor te dejo con tu abuela y yo me deslindo porque yo no sé qué tan bien o mal vaya a ser el papel, entonces ahí la persona se siente abandonada. No se sintió rechazada, se sintió abandonada. Ese abandono generalmente es de nuestro
progenitor, el sexo contrario, es decir, una mujer que se sienta abandonada, generalmente quien la abandonó fue el papá. Un hombre que se sienta abandonado, generalmente con quien sintió esta herida fue con la mamá. Ujú. ¿Cómo es su aspecto físico? Es largo, igualmente delgado, pero a diferencia del anterior, aquí el tono muscular realmente no existe. Vamos a decir que en el otro puede sentirse como algo de músculo, pero está como muy pegadito al hueso. En este caso es como muy flaco, flaco, pero no hay tono muscular. Esa es la diferencia. Aquí, por ejemplo, también a diferencia del anterior, es como si no existiera tal cual carnita, músculo, grasita, no existe. Y entonces nos hace ver como si fuera la persona muy, como un palo, que no tiene mucha forma, o al contrario, como algo disforme, algo que no tiene tanta forma, puede ser que inclusive le falte alguna parte de su cuerpo, se puede ver como encorvada, puede ser inclusive que sienta que, es más, alguna deformidad también puede existir, puede ser que sienta que está como flácido. Me explico, este tono muscular es como muy flácido. Los brazos se verían como más largos, aunque no lo fueran, pero sí de esa impresión y como de estar decaído. Todo el cuerpo se ve como si fuera hacia abajo. Los ojos de estas personas tienden a verse grandes y tristes, muchos inclusive pueden tener hasta ojeras. La espalda tiende a verse muy encorvada. Esta se repitió, disculpen. Puede ser que inclusive no exista ni mucho pecho, ni mucha pompa, que se vean como muy parejitos. Y en esta herida del abandono me está hablando, aquí está, que son personas que sienten muy profundamente lo que les ocurrió con su progenitor del sexo opuesto, del primer año al segundo año de vida. Aquí estamos viendo que inclusive, bueno, el ejemplo que les puse es de Amy. Amy, si se fijan cómo es su cuerpo, cómo es su complexión, es muy pegadito, pero si se fijan casi no hay tono muscular. Estas personas también se caracterizan por tener un vientre y un cuello como un tanto abombados. Ajá, el pecho, perdón, no es el cuello. Aquí es el pecho o lo que es el vientre como muy abombado. El hecho de que esté delgado no significa que no pueda tener vientre o pueda tener algo aquí en el pecho. Estas personas generalmente esa como esponjito, como bomba, se les hace en esos dos partes del cuerpo y nos está hablando, así nada más por primera impresión de que ustedes vean a alguien de este tipo, pueden decir, seguramente tiene una herida de abandono. Y entonces pueden recrear o no la historia. No la sabemos, podemos especular, pero seguramente la tiene. Esta teoría nos habla de que cuanto más se confirman o se reafirman todas las características es porque la herida es más profunda. Si solo descubres que inclusive en tu misma persona tienes una que otra, es decir, puedes tener esa herida, pero no necesariamente estás anclada en ella. Cuanto más se marquen es porque más profunda la tenemos. Ojo, todos, absolutamente todos tenemos por lo menos algunas de ellas. Y se habla inclusive de que podemos tener alrededor de 4 heridas. Puede ser una dominante, pueden ser las otras más sencillas, pero generalmente sí existe una de ellas que sea la que más tenemos nosotros que sanar. Entonces, si hay algo que tú puedas ir identificando tanto de tu cuerpo como de las características para saber cómo se describe desde tu físico, desde tus características, entonces puede ser un gran paso para que tú puedas ir corrigiendo de dónde viene, conocerlo, reconocerlo y entonces sí, el siguiente paso es sanarlo. La siguiente herida, que es de la humillación, nos habla de un cuerpo grueso, rollizo, es una talla corta. Aquí, bueno, pues esta cuestión de estar abombado es más general. Aquí puede ser desde los brazos, la zona del tórax, pero sí puede haber mucha tensión en la zona del cuello. ¿Por qué aquí estas personas se hacen como muy rollizas o muy gruesas? Como estamos hablando de que la herida es la humillación y también hablamos de las primeras etapas de vida, estas personas cuando fueron humilladas o se sintieron humilladas, la careta o la máscara es el masoquista, es decir, en alguna ocasión me hicieron sentir tan mal, pero tan mal o me llegó tan profunda esa herida que entonces ahora yo lo que quiero es tratar de ocultarme, pero esa manera de ocultarme es
indistintamente lo contrario a lo que estoy haciendo. Es decir, ¿se acuerdan del primero que decíamos quiere desaparecer? Este lo que quiere es, me humillaste porque tú me querías hacer menos. ¿Qué crees que ahora yo quiero ser más? De momento pudiéramos pensar que a lo mejor lo que quieren es ocultarse. No, no me veas, no, es más, no me sigas golpeando, no me sigas humillando, quiero desaparecer. Pero inconscientemente hacen lo contrario. Es decir, ahora quiero ser más grande que tú, más fuerte que tú, porque lo que quiero es no volver a dejar que tú me hagas lo que me hiciste para avergonzarme o sentirme avergonzado por todo aquello que he acumulado. Entonces, al querer como hacer esta parte contraria, entonces su cuerpo empieza a desarrollarse más como para decir, mientras yo más grande y más rollizo sea, tal vez menos afectado me vea y tal vez más me pueda enfrentar a ti. Es decir, aquí mucho la palabra clave es la vergüenza. Este tipo de personas se sienten no solo avergonzadas, también cargan con muchas culpas, muchas culpas. Cuando estas personas se sienten tan avergonzadas de sí mismas, lo que hacen es tratar de compensar lo que eran, queriendo quedar bien con el resto de las personas. Y entonces tratan de quedar bien con todos, menos con ellas mismas. Y se llenan de compromisos y se llenan de actividades. Y si alguien dice por ahí, oigan, ¿por qué no hacemos tal cosa? Yo lo hago. Porque quiero quedar bien, no quiero avergonzarlos, quiero que ustedes se sientan orgullosos de mí. Es esta compensación porque cuando lo hicieron sentir avergonzados fue tan dramático y tan drástico esa herida que causó en la persona, que ahora quiero salir adelante para demostrarte que yo no soy digno de vergüenza, que puedo valer, sin embargo, pues estoy haciendo todo lo contrario. Es el más difícil de identificar. De todos los 5 que vamos a ver, es el más difícil. Si ustedes se cachan en alguna de las características que estoy diciendo, es posible que este sea el más difícil de aceptar o de reconocer. También son personas que todo lo quieren hablar como en chiquito. Ay, qué bonito, qué curiosito, qué, ay, cosita. Y cuando lo hablan en grandotes como, ¿viste? Qué malota me vi. Entonces, cuando hablan en grandotes porque se están achacando o es como agarrar el látigo y empezar a darse porque eso es lo que están haciendo. Tanto vivieron la herida de la humillación que llega un momento en el que ellos necesitan vivir humillados y necesitan vivir como avergonzados, pero como ya no va a llegar otra persona que lo haga, entonces ellos mismos es como agarrar el látigo y estarse dando a cada ratito, a cada ratito, a cada ratito, porque lo necesita su ser para seguir adelante. Es ahí donde nosotros tenemos siempre que reconocer cuál de estas es nuestras heridas para poder sanarlas. Ojo, acuérdense que esto no es tan mágico como decir, no es cierto, yo no pertenezco a esta. ¿En cuál de estas te estás cachando, ya sea por voz, por físico? Cada una tiene lo suyo, cada una tiene sus cosas a trabajar, pero entonces, ¿en cuál de estas caemos de acuerdo a nuestras actividades del día a día? Bien, entonces esta persona que es masoquista y que tiende a estarse humillando constantemente, pues también tiene excesos de comida. Tiene tantos excesos en tantas cosas, come mucho, bebe mucho, cuando quiere gastar, gasta mucho, cuando quiere, quiere todo. Entonces todo esto lo busca de una manera inconsciente. Y lo que hacen también es inclusive en cuestiones del sexo, se sienten sucias, se sienten avergonzadas de su propio físico, de su propio sexo. Es como, me gusta, me apasiona, quiero todo, pero al mismo tiempo es como ya estar con la persona, ay, qué vergüenza, ¿qué va a pensar de mí? Y a lo mejor hasta se tapan y se sienten como, ay, qué pena, me va a ver gordita, ay, qué pena, me va a ver, no sé, el ombligo o lo que quieran ver. ¿Sí me explico? Entonces, estas personas muchas ocasiones, hasta por el tipo de pensamientos que tienen, podrán decirme, pues es que así fue criada, así fue criado, a lo mejor son las cosas que traemos de tiempo atrás, sí, generalmente, pero acuérdense que mucho ya lo traemos preconcebido y el resto nosotros nos los vamos echando solitos, solitos, porque son cosas que debemos de trabajar. Entonces, este tipo de personas también lo que hacen es sentirse incómodos con su sexualidad porque no se aceptan tal y como son. Un ejemplo de ellos, ¿se acuerdan de esta chica? Se me fue ahorita el nombre. A ver si alguien por ahí me lo recuerda, pero ella ganó el talent de, ¿dónde fue? De Escocia, de Inglaterra, ¿no? Ella cuando se para en el escenario, que es la foto que tienen en la derecha, nadie creía ni siquiera que podía interpretar algo, la veían como
como una cosita X, pero cuando empieza a cantar, uff, qué voz tan potente, qué manera de interpretar la canción. Bueno, todo el mundo estalló en aplausos y demás. La historia de ella a mí me parece muy interesante. Se apellida Boyle, pero no recuerdo ahorita el nombre. Si quieren, búsquenla o googleenla por ahí en internet. Susan Boyle se llama. Esta señora, su historia nos habla de que ella cuando nació, o más bien desde muy pequeña, sufrió humillaciones porque pensaban que tenía un problema mental, que tenía retraso o que inclusive podía tener algún tipo de autismo. Y entonces en la escuela sufrió mucho de bullying, no nada más en la escuela, sino con familia, en su casa, en muchos lugares, porque inclusive pensaban que era algún retraso mental. Y por ello, pues ella siempre vivió humillada, vivió queriéndose ocultar del mundo. Y insisto, esas son historias que a lo mejor nosotros podemos conocer a través de la red, a través de investigar. Pero si nosotros no conociéramos nada de esta persona, exclusivamente con ver el físico y con ver el tipo de rostro que tiene, ya podemos identificar mucho de la persona aún sin conocer realmente lo que fue su historia. Lo que estamos haciendo aquí nada más es como estereotipar, si lo quieren ver así, en dónde encajamos inclusive nosotros mismos para decir por qué tenemos el cuerpo que tenemos, por qué tenemos el rostro que tenemos y qué es lo que me hace falta trabajar que ahorita me está atorando. Este es otro tipo de cuerpo que es el cuerpo del controlador y su herida es la traición. Este cuerpo es muy común en personas que son como muy angostas. Si es mujer, es angosta en la parte superior, pero como muy ancha o muy caderona en la parte inferior. Contrario al hombre, que el hombre es como muy ancho en la parte de los pectorales o de los hombros, pero muy angosto en la parte inferior. Se contrapone en los dos sentidos, ya sea hombre o mujer. Una parte se ve como muy ancha y la otra como muy baja, ¿no? Como si pusiéramos un triángulo en la mujer, la base está arriba y el pico está hacia abajo, perdón, al revés, el pico está arriba y como las caderas están hacia abajo, y en el hombre es al revés, la base está arriba y el pico está hacia abajo. ¿Por qué es esto? Porque es solamente una parte de nuestro cuerpo es como la fuerte y el resto lo estamos minimizando por una situación que vivimos de traición. Esta herida generalmente se da, todas estas se dan en las primeras etapas. Así como lo hemos visto, estas únicamente van aumentando. La primera, que fue desde la concepción, conforme nos vamos acercando a la última, es hasta los 6 años. Es decir, acuérdense que lo que nosotros vivamos hasta los primeros 7 años es lo que generalmente va a ser la base y vamos a repetirlo, pero ya es nuestro fundamento para el resto de nuestra vida. Entonces, estas 5 heridas nos está hablando desde la concepción hasta el 6.º año. La herida de la traición se ve entre los 2 a 4 años, cuando se puede suscitar alguna historia en nuestra vida que nos está creando esta herida. Entonces, este tipo de cuerpos está diciendo que en la manera en la que se dio en nuestra infancia pudo haber sido el padre, pudo haber sido la madre, aquí puede ser indistinto. ¿Se acuerdan del complejo de Electra y el complejo de Edipo? Va muy de la mano. Siendo mujer, si tú tuviste el complejo de Electra con tu padre, y siendo hombre, si tú tuviste el complejo de Edipo con tu madre, y en ese momento existe una traición, no necesariamente porque tu papá anduvo con otra mujer, sino inclusive puede darse porque a lo mejor en esa etapa de tu vida tuviste un hermano que para ti fue, ustedes me traicionaron, o tu papá me traicionaste porque quisiste más a mi hermano cuando nació y a mí me olvidaste y me hiciste a un lado. Es ese tipo de traición, ¿sí? Entonces, como lo estamos viviendo con cualquiera de los dos, ya sea padre o madre, puede ser indistinto, pero sí puede haber una predisposición con cualquiera de los dos, entonces está muy relacionado con la parte sexual, con la parte de los genitales. Entonces, por eso, una parte de nosotros puede como verse muy musculosa y muy fuerte, pero la otra como muy flaquita, muy delgadita, muy angosta. Son de mirada intensa, muy seductora, ojos que miran rápidamente. Son personas que se creen muy responsables, fuertes, intentan sobreponerse rápido a todas las cosas, pero ojo, les es muy difícil cumplir con sus compromisos. Si ellos dicen, te lo prometo, y no lo hacen, puedes caer aquí. Pueden ellos también tener siempre la razón o no les gusta que se las niegues, porque entonces ellos lo que quieren hacer, insisto, es controlar. En su momento esa traición los llevó a decir, ok,
Yo no tuve control de esa situación, precisamente por eso lo que ahora quiero es tomar el control de las situaciones e inclusive lo que hacen es volverse controladoras, inclusive con sus parejas. Cada una de estas heridas también tiene una repercusión importante y muy importante en las vidas actuales, sobre todo con las parejas, hasta con los mismos hijos. Tú eres muy controlador con tus hijos o tú eres muy controlador con tu pareja, chécate si tú tienes la herida de la traición. Son personas muy desconfiadas, muy impacientes, andan así como nerviositas, pero su temor más grande siempre va a ser la separación y la negación. Es decir, como en su momento se separaron de mí por la traición que yo sufrí, lo que no quiero es que me vuelva a pasar. Y es como el por favor, pégame, pero no te vayas. Es el hecho de decir, yo prefiero tenerte aquí controlado y por eso te voy a tratar de someter, porque no quiero que te vayas. A mí me va a doler mucho que tú te retires de mi vida y entonces voy a tratar de sujetarte. No sé, no conozco la vida tal cual ni de J-Lo ni de Arnold, pero sus cuerpos me parecieron un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. En el caso de J-Lo, si se fijan, es como muy angostita y muy finita de arriba, pero de la parte sexual, de la parte de los genitales, es muy ancha, es muy caderona. Caso contrario, lo que es Arnold, porque Arnold es hombre, es varón, entonces es muy ancho en la parte superior, pero muy angosto en la parte inferior. Habría que checar cuáles son sus biografías y de qué nos está hablando su infancia, sobre todo, pero insisto mucho en que es muy posible que tengan algún tipo de herida, pueden ser mayores, pueden ser menores, pero siempre estamos hablando de que sí existe una historia atrás de estas 5 heridas en cualquiera de nosotros. Y la última, que es la herida de la injusticia. Este progenitor es del mismo sexo que nosotros. Pueden ser los dos y generalmente son los dos progenitores, es decir, madre y padre, los que van a interferir para que nosotros nos volvamos una persona rígida. Es decir, la máscara que utiliza una persona que se sintió con la herida de, oh, conmigo la vida fue muy injusta, es volverse muy rígida. Tienden a ser personas muy perfectas, la estrella, no le gusta equivocarse, todo tiene que estar como ella lo dice. Es más, son del tipo de personas que te dice, quítate, mejor yo lo hago. Generalmente su postura es muy erguida, puede ser hasta de pecho salido porque se siente orgulloso de quién es, pero también quiere demostrarlo y quiere que todos lo vean. Sus proporciones están muy reguladas, estamos hablando de que generalmente está muy acorde y muy proporcionado, aunque su talle es corto, no son tan largos. Suelen ser perfeccionistas, envidiosos. Estas personas cruzan mucho los brazos porque pueden no estar de acuerdo con lo que tú estás hablando, con lo que tú estás diciendo. Ellos generalmente tienden a querer tener la razón, no que la tengan. Pero es como el, ajá, ¿y qué más? ¿Y qué me estás diciendo? Ok, tú síguele porque di lo que quieras. La última palabra la tengo yo. Se comparan como el mejor y el peor. Es decir, yo puedo ser el mejor en natación, el mejor en carreras. Híjole, soy malísimo, malísimo para las lecturas. Soy el peor que te puedas imaginar para, no sé, para cocinar. ¿Me explico? Pero siempre existe esta polarización entre el muy bueno y muy malo. ¿Alguien se ha cachado que ocupa mucho esas palabras? Gustan mucho del orden, todo tiene que estar ordenado, perfecto, tratan de no desarreglar sus cosas, rara vez se enferman, tienen un gusto por verse bien, tanto físicamente como en su aspecto, por verse inclusive sensuales. Este tipo de personas, cada vez que comen algo y sienten que se están pasando, entonces lo controlan. Es, estoy pasando, me estoy subiendo de peso, rápidamente se controlan y para regresar a su peso. Sí consideran muy injusto todo lo que la vida les quitó, pero también consideran muy injusto lo que la vida les dio. O sea, no hay un equilibrio porque están, insisto, en esta polarización de todo bien o todo mal. Este tipo de personas prefieren alimentos salados a los dulces y se agotan más por el exceso de trabajo y porque están haciendo cosas que realmente porque ellos se sientan mal físicamente. Por lo mismo, a esas cuestiones tan rígidas y tan imponentes y tan impositivas tienden a enfermarse más del hígado y a ser personas un tanto nerviosas.
Un ejemplo que me parece muy claro, Adolf Hitler. ¿De qué nos está hablando? ¿Alguien sabe más o menos la historia de Adolf Hitler? ¿Qué nos dice su historia? ¿El por qué pensaríamos que puede ser una persona tan rígida? La historia, ay, perdón. Él, puedo decir inclusive, yo creo que no era la única, no era la rigidez la única. Él también era una persona con una historia de humillaciones. Él fue muy humillado por su padre y entonces él inclusive dijo, ok, prometo que jamás voy a volver a llorar cuando me vuelva a pegar. Y entonces le podía dar una paliza a su papá, pero jamás volvió a llorar porque él se sintió tan humillado por su padre, tan avergonzado, que esa fue su primer máscara. Pero la siguiente fue la de la injusticia, ¿no? ¿Por qué los demás tienen? ¿Por qué los demás son? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y también esa comparación que hacía tanto y esa injusticia tan fuerte lo hizo una persona tan rígida, tan inflexible, que bueno, tenemos los resultados que tenemos. Y entonces volvemos a lo mismo. Todos, a manera general, tenemos cualquiera de estas máscaras, pero es cómo las estamos llevando a cabo. Las estamos llevando a cabo en nuestra vida como algo extremo o a lo mejor nada más con algunos tintes que por ahí te vas reconociendo. Otra persona que se me hace muy rígida pues es Frida Kahlo. Frida Kahlo estamos hablando que por la situación que ella vivió de injusticia por el accidente que tuvo, si se fijan desde la postura, ok, muchos me dirán, sí, pero el corset que ella utilizaba, tienes razón, pero ya su físico, su aspecto, su fisonomía, ella era una persona muy rígida, muy inflexible, porque ella sentía que la vida fue muy injusta con ella, que todo lo que le había pasado era inclusive la frase, ¿no? Yo cuando me vuelva es porque no voy a regresar, porque ¿para qué quiero esta vida? O sea, ¿por qué la vida tuvo que ser tan injusta conmigo? Y a manera de resumen, les hice eso, es esta tablita, son dividida en dos partes, para que ustedes puedan identificar de manera más pronta y, bueno, teniendo todas, en cuál nosotros podemos caer o en cuál puede caer nuestra pareja, nuestro hijo, la persona que tenemos enfrente. Pero para esto sí les pido que traten de identificar, piensen ahorita rápidamente, por lo menos, lo ideal son 5 personas con las que ustedes estén más cercanas, cualquiera que éstas sean. No se trata de juzgar, se trata nada más de ir identificando personalidades. Si no te vienen a la mente 5, por lo menos identifica 3 personas que tú tengas muy a la mano para que vayas identificando en cuál caen. Insisto, no es por juzgar, es porque quiero que tú las vayas identificando y seguramente como espejito, espejito, algo de ellas se va a reflejar en ti que tú lo tienes. Entonces, como heridas, acuérdense, es rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. El rechazo lo vamos a ver de la concepción al primer año de vida, el abandono del primero al tercer año, la humillación del primero al tercer año, la traición de los 2 a los 4 y la injusticia de los 4 a los 6. Cuando nosotros estamos hablando de las máscaras, la máscara del rechazo siempre va a ser la huida, el abandono va a sentirse dependiente, son las típicas personas que se van a aferrar a la pareja y es igual el pégame pero no te vayas porque me he vuelto dependiente de ti y a lo mejor no nos damos cuenta. El masoquista que es como, ah, por favor, ¿por qué te vas? Pero mejor vete y entonces yo me quedo aquí llorando y sufriendo por ti. El controlador, el que está encima de la persona, ¿y qué hiciste? ¿Y cuándo lo hiciste? Y mejor yo lo hago. Y el rígido, que entonces es, ah, no, pues entonces es como yo quiero y si no quiero, entonces mejor no lo hagas. Hablando de progenitores, si tú eres hombre, entonces sabrás también en cuál caes de esto. Si eres del mismo sexo, es tu papá. Si eres mujer y eres del mismo sexo, es tu mamá. Sexo contrario, si eres hombre, pues será tu mamá. Sexo contrario, si eres mujer, será tu papá. Si es indistinto o si son los dos. En el caso de la injusticia, insisto, pueden ser generalmente los dos los que estén encima de la persona, que los hagan sentir como un trato injusto y por lo mismo la persona se vuelve rígida. En cuanto al cuerpo, bueno, lo estábamos viendo, si los ven como muy flaquitos, ojo en diferenciar si es por una persona de rechazo, que es el huidizo, o el dependiente. Hay que identificar en cuál de los dos cae. Si ustedes ven como que su cuerpo es más flácido, dentro de lo delgado que puede ser, es más flácido, nos vamos al dependiente. Y si lo ven como que nada más está como contraído, como si quisiera desaparecer de la vida,
nos vamos al de la herida del rechazo. Cuando estamos hablando de que tendemos a subir de peso o que estamos infladitos, inclusive cuando los cuellos ustedes los ven, puede ser que la persona la vean rolliza, pero no tanto, pero que el cuello se ve como abombado y corto, así como infladito, también caen en la herida de la humillación. Todo lo que tengamos que ver que está rollizo, porque aquí inclusive a lo mejor me pueden decir, es que se ve bien chistosa la persona, porque a lo mejor tiene como muy gorditas las piernas, pero ella de arriba no se ve tan gordita. De todos modos caería en la herida de la humillación, pero no necesariamente lo tiene tan fuerte. Puede tener como la herida no tan marcada, pero sí existe. En la traición, bueno, pues porque es mucha cadera en el caso de las mujeres y mucho pectoral en el caso de los hombres. Aunque también se llega a ver que puede ser contrario cuando se da en el sexo opuesto. Es decir, si la traición yo la recibí de parte de mi papá, entonces lo estoy viendo como que la cadera se me ensancha, ¿no? Pero si es al revés, de quien la recibí fue de mi mamá, entonces a lo mejor es todo lo contrario, a lo mejor me siento como más angosta, siendo mujer, más angosta del lado de la cadera y más ancha en la parte superior. Los que se van hacia la herida de la injusticia, bueno, pues siempre los van a ver como muy erguiditos, muy rígidos, pecho afuera, todo salidito, porque tiene que demostrar que él está más arriba inclusive que los demás. Los ojos generalmente también, acuérdense que son el espejo del alma y el mirar a los ojos también nos puede dar muchos indicios. Después lo vamos a profundizar más cuando hablemos de ojos. En el vocabulario, híjoles, el vocabulario sí es bien importante. Chéquense de todo lo que ustedes dicen en el día a día o en una plática común y corriente en cualquier ámbito social, en cuál de todas estas caen para que se identifiquen más fácilmente cuál de las heridas es más profunda en su ser. Ustedes son de los que todo lo dicen como, no, eso no vale, no significa, ay no, yo soy como muy X. Híjoles, no, es que yo no creas que valgo tanto, prefiero pasar desapercibida. Ay no, la verdad es que esto es insignificante. Ese tipo de frases se van con el rechazo. Si la persona se va como a, ay, que solo me siento, híjoles, la vida es tan solitaria, es que esto no lo soporto. O el decir, yo me devoro esto, híjoles, no me sueltan, deberías de ver en el trabajo, ¿no? No me sueltan. Esas frases van con las personas que tienen la herida del abandono. Los que van con la herida de la humillación, es que esto es indigno de una persona como yo, o al revés. Esto es digno de mí, me lo merezco, ¿no? O al revés, no me lo merezco. Todo lo veo chiquito, ay, qué bonito, qué chiquito, qué precioso, pero hay todo en chiquitito, o al revés, todo lo contrario. No, hombre, es que yo quiero todo en grandote. Ay, pero me siento gordota, me siento grandota, me siento sucia. Ajá. Eso también me faltó. Todos los que tienen la herida de la humillación tienden a sentirse sucios, porque como se sintieron avergonzados y la herida del alma te está diciendo que es algo que te hizo sentir inclusive hasta pecaminoso, decir, ay, me hizo sentir tan mal que mejor no lo quiero, tienden mucho a sentirse sucios. Entonces también lo relacionan mucho con las cosas que están sucias, ¿no? Y ellos se quieren sentir como limpios para no sentirse avergonzados. Los que tienen la herida de la traición, entonces es, deja, yo lo hago. No, déjame, puedo yo solo. Ah, yo ya lo sabía. Ah, no, yo no confío en eso. Ah, no. O al contrario, es, ¿me entiendes? ¿Me explico? ¿Sí? ¿Lo sabes? Porque yo sí lo sé. Yo soy muy capaz. Uh-huh. Y los que se van con la herida de la injusticia es, no hay problema, no te preocupes, no pasa nada, todo está bien. Siempre, nunca. Esto es muy bueno, no, esto es muy malo. Exacto. Uh-huh. Son frases que pueden utilizar estas personas. En cuanto al carácter, el carácter, acuérdense, el de la herida del rechazo se siente desapegado al material, no le interesa tanto, no va tanto con eso, pero si suele ser perfeccionista, se va más a las cuestiones intelectuales, todo lo que tenga que ver con estudios, con el conocimiento. Puede ir del amor al odio, o te amo o te odio, pero no hay cosas intermedias, o es una o es otra. Sobre todo no creen su derecho a existir. Insisto, tiende mucho como a desaparecer, ¿no? Como al,
pues si hay 5 personas y alguien tiene que dar un paso adelante, mejor yo lo doy hacia atrás y que los demás sean los que lo den. Pero yo, mientras pueda pasar desapercibida o puedan no detectarme, por mí mejor. El que va con la herida del abandono, pues siempre va a estar más en un campo de victimización, o es como el, ay, es que me hicieron, ay, es que fíjate que no puedo creer lo que me pasó. Ujú. Pero tiene mucha necesidad de presencia y de que le reconozcan, necesita atención y apoyo, inclusive puede ser que no le sea fácil tomar decisiones, pero no tanto porque él no las pueda tomar, porque va a tomar parecer a todos los demás. ¿Y qué te parece? ¿Y qué me dices? Pero porque él quiere sentir el apoyo, quiere sentirse como apapachado, como que le están dando la importancia. Y insisto, no es porque no pueda, es porque quiero que me vean, quiero sentirme parte de. Ujú. No tan fácil aceptan un no y tienden mucho a la tristeza y el llanto fácil. Los que se van con la humillación, bueno, pues insistimos mucho en esa vergüenza que sienten de sí mismo y tienden mucho a culparse. Como esta culpa la van cargando y la van cargando por años, también mientras hablamos de más grasa o más rollizos es porque la acumulación ya lleva mucho tiempo. Y aparte, como todo lo quieren resolver de cosas que no les pertenece, porque es como el querer resolverle la vida a todos los demás, y entonces es, yo necesito hacer algo porque no puedo con mis cosas, entonces aparte de mi peso, yo estoy cargando el de los demás y es como si fuera un costalote que traemos aquí atrás en la espalda, en la espalda, en la espalda, y por lo mismo también las espaldas se ensanchan mucho y nuestro cuerpo dice, oye, yo no puedo con tanto peso, necesito además hacerme más grueso para cargar con todo lo que tú estás trayendo. Entonces, si tú te sientes culpable, avergonzado o sientes que sufriste la herida de la humillación, checa en qué parte de tu vida puedes ir limpiando esa zona para que te vayas quitando de todas las cargas que tú traes y de no echarte otras que ni siquiera te pertenecen, porque entonces seguramente vamos a poder limpiar de esa manera hasta el propio peso. Los de la traición, pues son tan responsables y tan especiales, tan competentes en todo, que pues entonces fácilmente se les van los compromisos que se echaron encima. Pero pues se vuelven como muy seductores, como, pues mejor vente conmigo, yo todo lo puedo, y al mismo tiempo son intolerantes, al mismo tiempo les gusta la actividad y están muy inquietos en querer hacer y hacer y hacer y hacer, y las cosas también se les puede ir de las manos. Los que son injustos, pues se vuelven secos, tensos, fríos, todo lo quieren ordenado, pero pueden ser también muy explosivos. Si tú de repente estás botando la cuchara o ya le aventaste por allá el plato a tu compañero, pues seguramente por ahí tienes una herida de injusticia. Cada uno tiene su mayor temor. Si para ti el mayor temor entra en cualquiera de estos 5, entonces te puedes ubicar en cada una de las filas. Para el rechazo es el pánico, para el abandono la soledad, para la humillación la libertad, para el que se siente traicionado la separación o negación, para el que siente una injusticia en su vida es la frialdad. Es como prefieren que lo odien o lo amen, pero nunca sentirse indiferente o que sean fríos con él. En cuanto a la alimentación, cada uno también tiene sus propias preferencias. El primero prefiere no comer o pérdida por el apetito, si acaso así como cosas muy poquitas, es más, hasta come despacito, porque la comida es como, no, acuérdense que él quiere como desaparecer y no tener en cuenta todo lo demás. Para el segundo, sí es de buen apetito, pero como que le cae el 20 de que comió mucho y entonces prefiere mejor ahí pararle, por eso es que tiende a la bulimia, a diferencia del primero que tiende a la anorexia. El segundo prefiere alimentos blandos y come despacito. El de la herida de la humillación prefiere alimentos ricos en grasas y golosinas, porque acuérdense que lo que queremos es satisfacer todos los faltantes que traemos, inclusive de las cuestiones dulces, porque el vivir dulce, o sea, si nuestra vida es dulce, no necesitamos más dulce, pero si inclusive tú tienes como esa ansiedad de comer dulce, ojo, ¿de dónde estás careciendo en tu vida esa dulcificación? ¿Me explico? Los que se van a la herida de la traición, entonces hablamos de que comen mucho, son de muy buen apetito, pero no engordan, o son los que dicen tienen un metabolismo muy rápido.
Les gusta controlar su peso, pero siempre y cuando ellos se sientan como ocupados, porque si se descontrolan, pues igual ya perdieron. A diferencia de los que se van a la herida de la injusticia, porque ellos sí tienden mucho a controlar su peso y a saber cuándo parar y cuándo comer. Y las preferencias que tienen es por cosas saladas y picosas. Les gusta más como, pues finalmente el metabolismo más rápido, ¿no? Las cosas que los pueda hacer como tener esos alimentos termogénicos. En cuanto a enfermedades, cada uno también tiene sus predisposiciones, en su mayoría se van a ir de acuerdo a la herida que tengan, aunque todos nos están hablando y eso va en general. Acuérdense que todo lo que nosotros callamos y todo lo que nosotros vamos acumulando y guardando se va haciendo el mismo costalito que decíamos que cargábamos en la espalda, solo que ese es más visible y no tanto. Pero lo que nosotros vamos guardando, acumulando y que no sacamos, también se va acumulando en el cuerpo. Entonces, de acuerdo a la herida que tengamos, es muy posible que también se vayan nuestras enfermedades. Entonces, checa qué parte de tu cuerpo es la más vulnerable o la que más se ve afectada por la enfermedad o condición que tú tengas en cuestión de salud para que puedas identificarlo de acuerdo a las heridas que te hablé, porque seguramente por atrás hay una historia que debemos de sanar o de pulir o de aceptar y de abrazar con amor para que podamos ir saliendo adelante. Entonces, con esto doy por terminado. Acuérdense que me voy lo más rápido que puedo porque es mucha información, pero con esto terminamos los que son la personalidad de las 5 heridas. Seguramente nosotros caemos en una de ellas y lo que se trata es de saber identificarlas, no nada más en quien tenemos enfrente, insisto mucho en nosotros mismos para poder dar el siguiente paso. Si hay algo que te esté atorando de todo lo que hablé, entonces identifica en cuál de ella caes para poder aceptarla. Abrázala con amor y empieza a sanarla desde la aceptación y el perdón con uno mismo. Entonces, doy por terminada la plática, se aceptan comentarios, preguntas. A ver, díganme. Alguien que quiera tomar la palabra y hablar. ¿Qué les pareció? ¿Qué comentario tienen? ¿Qué han visto? Si no quieren hablar de uno mismo, pues a lo mejor del amigo del primo, que ustedes hayan visto, que hayan reconocido en alguien, que sepan de una historia y que sí caiga en ese físico o en esas características. Pues yo, Adelante, bueno, ¿no? pues a mí se me hace bien interesante porque nunca había visto una cosa parecida, ¿no? Ujú, Es algo nuevo para mí y pues hay cosas este, que creo que coinciden con algunas de las cosas que yo hago y también con algunas de las personas que conozco y que ya viéndolos de esa manera, pues sí coincide, ¿no? claro. A mí A lo ver, que me pasó adelante, adelante. fue que conocí a una persona que era muy rígida y por lo rígida como que a mí ¿cómo se puede decir? Sentía como un poco de rechazo, no me gustaba estar junto a ella. Ujú, Y, entonces lo que sucedió fue que nunca caí bien con ella. sí, Y parece, bueno, yo siento que ella sentía que era como, digamos, como que yo lo que, este, como mi trato era como muy frío. ok. Así ni trataba de ser como parcial, o sea, ni que me cayera muy bien, ni Como que, neutral, ¿no? exactamente. Ujú. Entonces, fue como que en vez de que funcionaran bien, las cosas fueron peores, ¿En qué te porque no pudiera servir pudimos. esta información ahora? La siguiente Ah, vez que tú veas a alguien, ya sabiendas inclusive como tú eres, con qué personas empatizas más y con qué personas de plano no empatizas, pero ya desde el momento en el que tú la estás viendo, ¿cómo puedes llegar con ella? Y insisto, puede ser cualquier persona de la calle, no necesariamente con alguien del trabajo, pero pues nosotros lo ocupamos más en cuestión laboral. Si tú la ves ahora, ya teniendo esta breve información, ¿te alejarías, te acercarías, como dices tú, te pones en un punto neutro o inclusive ya tendrías más información como para ser empático? ¿Cómo lo podrías manejar?
pues, a lo mejor trataría de ser más simpático con ella. O Ujú, sea, digamos, yo lo que quería era como estar neutral y bien. hacer las cosas como deberían de ser, pero creo que esa, forma en la que actué, pues, no, realmente no funcionó. Entonces, yo quisiera como tratar de, mm, ¿cómo se puede decir? Como actuar de mejor manera, como tratándola como mejor, porque pues a fin de cuentas, a mí no me gusta tener problemas y entonces como que eso yo me quedé pensando como que pues a lo mejor yo también fue lo que causó la situación. Esto, acuérdense que nosotros, para nosotros en general, y yo a veces caigo también mucho en eso, tendemos mucho a predisponernos en las personas. Sin embargo, atrás de cada persona problemática, de cada persona, eh, sobre todo eso, problemática cualquiera que sea, sí he aprendido en la vida el saber que atrás de esa persona siempre hay una historia de dolor, siempre lo hay. Pero como nosotros no la conocemos, entonces lo primero que hacemos es también rechazarla, es poner una barrera y a lo mejor comportarnos de la misma manera. Pero yo pensaría que cuando tú, sin conocer su historia necesariamente, empiezas a ver que seguramente cae en cualquiera de estas 5 heridas, puedes darte nada más una idea de lo que pudo haber pasado. No lo sabemos, no lo conocemos. A lo mejor hasta nos sorprendería conocer su historia. Sin embargo, sí sabiendo que puede caer en cualquiera de estas 5 heridas, hasta te puedes mostrar más compasivo, que a lo mejor puede ser la palabra, no necesariamente el decir pobrecito, no, es muy Ujú, diferente el entrar en la compasión, porque la compasión es como con más amor, que en el hecho de justificar o de negar o de inclusive de sobrellevar, ¿no? ujú, Entonces, ante la indiferencia, pues yo creo que es mejor la compasión de decir, ok, seguramente algo trae y a lo mejor de la misma manera la trato. Si yo ya sé que tiene a lo mejor, por ponerlo, la herida del abandono y que entonces esta persona lo primero que va a querer hacer es huir, 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 en cuanto yo la empiece a abordar y le empiece a decir, lo que voy a tratar de hacer es a lo mejor que se sienta cálida en un ambiente confortable y hacerle sentir que sí la quiero, porque ella tuvo esa herida del abandono. Ella sintió que la abandonaron, entonces a lo mejor también siente que yo la voy a abandonar. ¿Cómo la tengo que ujú. hacer? Lo contrario, la tengo que hacer sentir diferente. Lo contrario a la herida que esa persona sintió. Si la persona está por la herida de la injusticia, ¿cómo tengo que actuar? Que ella sienta que todo lo que yo le manejo es de una manera justa, transparente, porque entonces también es muy desconfiada y que todo se lo voy a manejar para que lo pueda verificar, que todo está muy claro. ¿Me explico? Ujú. Es dependiendo de la herida, ahora voy a tratar de manejarlo. Si yo veo una persona muy rolliza, que además como que son más lentos en las cosas que hacen, ¿cómo voy a tratar de manejarlo? ¿Cómo lo manejarías? El rollizo, que no necesariamente tiene que estar obeso, puede ser nada más grueso de lo normal. Te está hablando de que su herida fue de humillación y seguramente entonces su máscara es de masoquista. ¿Cómo lo pudiéramos tratar? Pues con un poquito más de, ay, con empatía, ¿no? Así como que tratándolo de hacer sentir valorado. Exacto, exacto. Es el no te, ni te sacrifiques por mí, y seguramente a lo mejor tú vas a saber. Y si yo le digo, tengo que ir a, no tengo quien cuide a mi hijo, entonces yo lo cuido, no te preocupes, tiene mil cosas atrás, pero entonces yo lo cuido porque, ¿qué tal si tú estás pensando mal de mí? Entonces tú ya sabiendo de eso vas a decir, oye, no, calma, yo puedo con eso, no te preocupes, más bien quiero que me des tiempo para ir al cine, o para hacer esto, para ver lo otro. Esa es la manera en que vamos a empatizar con él. Ujú. Ujú. Gracias, Mau. Ay, ¿Alguien más? gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo, listo. Bueno, pues entonces si no hay alguien más que quiera comentar, que quiera preguntar, que tenga dudas, entonces damos por terminada nuestra sesión de hoy. Muchas gracias a todos los que se conectaron y pues ojalá les haya funcionado, que sea una herramienta más que podamos ocupar, una herramienta que podamos
pues utilizar en nuestro día a día. Yo insisto en eso, porque finalmente a eso venimos a aprender, venimos a equivocarnos, venimos a reconocer nuestros errores y el siguiente paso que demos que sea con más conciencia, ¿no? Que ya sea con esta parte de chin, yo no sabía que había caído en esta, pero ok, voy a poner más atención porque seguramente por ahí traigo cosillas que solventar. Entonces, nuevamente, gracias a todos, que pasen una excelente tarde, si no nos vemos antes, excelente fin de semana y pues nos vemos en 15 días. Adiós. Gracias, Yadira. ¿De Hasta qué? luego. Cuídense, un saludo, bye. Gracias. Bye. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.